Listo, quiero una reseña live action, pero no sé qué podría ser. No te preocupes, piensa y luego me dices, ¿va? No sé, ¿qué te gustaría reseñar? Nadie me había preguntado eso. Antes de que los géneros de fantasía, ciencia ficción y horror se vieran invadidos por efectos computarizados en la pantalla grande para poco a poco volverse el estándar de trabajos entre comillas formales, no era extraño ver con regularidad el uso de marionetas para ambientar estas obras y recalcar la disonancia que genera la utilería fantástica con lo real pese a ambos ser capturados. Es un recurso que tristemente ha envejecido mal y pareciera que se encuentra en vías de obsolescencia, ya que demás recursos del cine han avanzado a tal grado para obtener dichas impresiones que su uso ya no genera el mismo impacto pese a ser, en ocasiones, algo excesivamente laborioso. Este punto, claro, es solo una observación técnica, pero una general que la mayoría tiene. Si de por sí la animación se encuentra estigmatizada como un medio infantil, ahora más el uso de títeres se entiende por automático como algo preescolar y algo de carácter más urbano. Lamentable es la palabra certera que describe su situación, ya que las marionetas tienen una historia tan antigua como la humanidad misma, pero que por desgracia sus planos cortados, ángulos de cámara restringidos y la naturaleza de su escenario no se traducen muy bien a una pantalla, sin contar el hecho de que no evocan lo mismo. Si no hubiera sido por Jim Henson, conocido por ser el creador de los Muppets, solo se puede especular de qué sería el infravalorado teatro de títeres hoy en día. Los trabajos de Henson son, en su mayoría, infantiles, y él siendo titiritero, es entendible que se fuera por la rentabilidad de su franquicia más popular. Pero eso no le impidió de tener un pequeño proyecto pasional más ambicioso. The Dark Crystal, de 1982, es una película peculiar en todo sentido. Tiene un mundo vasto y rebosante de creatividad, una primitiva atmósfera extraterrestre distinta a lo que normalmente se tiene en mente como seres superiores a la raza humana. Y como punto a resaltar, su fantasía no es un copia y pega de conceptos ya vistos de la escuela de Tolkien. En cuestiones técnicas, incluso para la época, la película resalta. El setting es completamente fabricado. Sí, ha envejecido mal como todo el teatro de títeres, como bien dije. Hoy en día ya no genera la impresión que dio en su tiempo, no obstante de tener historias donde el personaje principal es usualmente un actor y las marionetas personajes a lo mucho secundarios, el elenco de Dark Crystal son todas marionetas. No hay ningún ser humano en la película, reforzando más aún el hecho de ser criaturas de otra galaxia, y a su vez, se evita el contraste que genera un actor interactuando con un títere. El problema es que por mucho que me duela admitirlo, eso es todo lo bueno de la película original. Su universo y su trasfondo es tan compactado para una historia tan simple que su formato termina por jugarle en contra. En pocas palabras, la película falla en darse a entender por sí misma. Se nos introduce el mundo con narración prolongada de la situación actual, que hubo un conflicto que resultó en genocidio, quiénes son los héroes, que hay un cristal corrompido por otra raza extraterrestre que eluden a la muerte, y para el punto en el que el narrador se digna en callarse, la poca exposición que queda sería inentendible si los mismos personajes no recalcaran lo que están haciendo y para qué lo hacen. Esto no sería tan malo y podría dejarlo pasar si no se trataran de monólogos. ¿O solo es tiempo muerto para acentuar una acción de los personajes solo para lucir las marionetas? Decir que la película tiene personajes sería hacerle un favor con una falacia cuando son meros cascarones vacíos que cumplen tropos narrativos para encaminar la trama general. Todo esto pudiera perdonarse si al menos el objetivo y su resolución fuesen positivos, pero el guión es tan extremadamente pobre al canalizar toda su trama cargando el insípido tropo del elegido que destruye toda intención de tensión. Entiendo por qué la película es vistosa, pero de culto. Esto es más por la impresión sensacional que genera antes que por verdadera sustancia, por lo que su estatus es inmerecido. Es una lástima que todas esas buenas ideas se hayan malgastado en empezar una historia por su final, sin detallar en ningún aspecto de su diégesis rebosante de vitalidad y creatividad. «37 años después, en 2019,
De la mano de Netflix, se estrena The Dark Crystal: Age of Resistance, una serie de 10 capítulos de larga duración detallando el principio del conflicto de Dra. Y sin miedo a equivocarme, puedo decir que, pese a no ser perfecta, es lo mejor que ha salido de la productora. Es por sorpresas como estas por las que en teoría no estoy en contra de los reboots. Claro que me opongo a la idea de explotar y manchar un título que ya era bueno por pura codicia, pero tampoco veo por qué no darle otra oportunidad a algo que lo merece. La serie no tiene tantos de los errores de la película del 82, básicamente por ubicar el principio de la historia en un punto no muy desarrollado, y no centrarse en una trama del elegido, así explotando aún más su mundo fantástico. De hecho, el mundo es tan grande que no terminamos de explorarlo en su totalidad, por lo que es un despropósito la mayoría de este porque simplemente no es relevante. Y claro que, tratándose de una civilización ajena, es verdad que su glosario puede resultar algo molesto en principio. A su favor diré que es algo inevitable cuando se está retratando otra forma de vida en ficción, pero tampoco es como que la serie inunde de términos cada que puede. Son palabras tan contadas y repetidas que se pueden entender a la primera dado los contextos de las mismas. Hablando de cuestiones más visuales, lo técnico es increíble. No puedo pensar en otra producción del mismo calibre donde todos los personajes sean marionetas. También es de destacar que la serie pone su máximo esfuerzo en no depender de efectos por computadora, que si bien los tiene, no son invasivos. Claro, sigue siendo un medio limitado para la cinematografía, por lo que la mayor parte del tiempo que los Gelflings estén en escena será con el uso de planos medios y cortos, razón por la que precisamente no muchos vayan a tomar en serio la serie. Da una impresión derivativa de los Muppets. Respecto a su guión, ahora sí hay personajes y una trama más completa donde se exploran ambos lados del conflicto, siendo la conspiración Skeksis y la revolución Gelfling, donde una raza inteligente pero maliciosa gobierna el mundo confabulando en secreto a expensas de la vida de las demás razas. Pero cuando uno de estos se entera de sus verdaderas intenciones e intenta apuntarlo, es marginado como un loco y un hereje al ojo público mientras busca confrontar a su mismo grupo para que, pese a sus diferencias y apelando a su tribalismo, luchen por su pueblo y la autonomía que les ha sido arrebatada. Un conflicto étnico que desemboca en guerra. Que si bien los Gelflings tienen sus propios clanes distintos y gobiernan sus tierras con aparente libertad, estos pagan un diezmo a los Skeksis por cuidar del cristal, siendo que desde el principio ellos fueron ajenos a él, mientras preservan su buena imagen pública. Básicamente una distopía donde no saben que viven en una distopía. Disculpen, pero como que me recuerda otra cosa, pero sigo hablando de una serie de títeres para niñas, no se preocupen, nada importante. Ya hablando al respecto de su tono y conflicto, no son algo a lo que le pondría la etiqueta propiamente de complejo. No obstante, a su favor tampoco posee una escritura simplista, ya que los personajes tienen objetivos ocultos fuera de la impresión que dan a los demás, al menos hablando de los Skeksis. Todos tienen un atributo que los caracteriza. La vanidad, brutalidad, avaricia, mientras guardan secretos entre ellos. Y aún así, resulta intrigante cómo pese a esto, persiguen el bien común de su grupo. Hay enemistades, alianzas y discrepancias en sus métodos para conservar su potestad, por lo que resultan mucho más interesantes que los héroes. Puntos para el chambelán por ser la viva imagen de la definición del perfecto cortesano, persiguiendo el poder disimulando todas sus intenciones. Es fácilmente el personaje que se roba la pantalla. Por contrario, con el elenco principal no es que sea malo, son personajes igualmente carismáticos con objetivos comprensibles. Sin embargo, esta especie tiene la específica conveniencia argumental de poder compartir sus recuerdos, haciendo su encrucijada objetivamente más sencilla. Es la única manera en la que una revelación de este tipo pudiera desmontarse sin tener que recurrir al convencimiento y a la razón. Este preciso elemento mágico arruina la tensión y la plausibilidad de tener una discusión que implica el reconocer una idea falsa. Pese a esta conveniencia, al menos en un principio imposibilitan a Ryan de poder desvelar la verdad tan fácilmente con la mentira de que su supuesta locura es infecciosa, haciendo que los demás no quieran escucharlo o acercársele. Ingenioso, pero de nuevo un contratiempo artificial. Por contrario, lo que se intentó arreglar en el transcurso Gelfling fueron tres cosas que hicieron que la serie fuera en picada. Primero, todo eso relacionado a la espada parecida a Soul Calibur, ya que la serie iba tan avanzada y tan bien que fue decepcionante ver que se recurriera a un MacGuffin a estas alturas, como una espada legendaria de la que nadie sabía su existencia.
Segundo, todo lo relacionado con la redención de Celadon. Era un personaje que, pese a estar cegada tras alcanzar el poder matriarcal de su clan, termina siendo fiel sierva de los Skeksis. Claro, un personaje deleznable, pero precisamente esa dinámica diferente era lo que la hacía un personaje tan interesante. Genuinamente ella en su actuar creía hacer lo correcto, pero llegando al punto del cinismo total de ofrecer a su especie cuando se percata de estar atrapada, al darse cuenta que peleó contra su verdadero interés noble, para al final perdonarla de todas formas. Hay cosas que simplemente no tienen perdón, al menos en su defensa. Diré que los Skeksis fueron incluso más cínicos a la hora de revelarle lo idiota utilizable que fue. Ya por último, si bien Age of Resistance es una interpretación y no tiene mucha relación con los eventos de la película, termina siendo más su propio canon, por lo que no debieron restringirse a ciertas cosas y se iban a acobardar al final para solo generar una impresión contraria, como la muerte de Ogra, la del general y en qué momento nació la profecía de la película. Mi punto es que las obras por separado tienen contradicciones de continuidad, y en la serie se generaron errores en el proceso de arreglarlos entre comillas. Pese a esto, la serie claro que tiene su parcialidad, y aunque no hace mucho para disimular este hecho con la estética bestial y grotesca de los Skeksis, me gusta el conflicto general porque pese a que estos son una especie de parásitos y los obvios villanos tienen el objetivo de sobrevivir, por lo que no tienen una posición incorrecta. Claro, a costa del cristal. Pero he ahí el punto, así como absolutamente todos buscan imponer su supremacía, y si para hacerlo ven necesario explotar o eliminar a otras criaturas, lo harán a no ser que otro grupo reconozca su misma soberanía y voluntad poniéndoles un alto. Me gusta que la serie reconoce esto como una verdad absoluta de la que ningún bando se exenta. Lo que nos vuelve débiles es dejarnos seducir por el individualismo, pero la verdadera identidad colectiva nos mantendrá siempre fuertes. Fuera de lo mucho que se puede indagar en su mundo y sus figuras más representativas, The Dark Crystal: Age of Resistance es una serie donde la tensión está presente en todo momento, con diálogos formales mostrando lo podrido o nobles que son sus personajes, y con un tema principal que es un disfrute de ver por su intriga. Si bien la serie quedó incompleta por lo cara que resultó hacerla, la prefiero así, ya que de otro modo solo cultivaría los errores ya mencionados. Siendo honesto, no creo que el paralelismo de Henson que le doy a su historia hablando de la tiranía del mundo actual haya sido intencional, pero a final de cuentas, uno ha acertado a la hora de desarrollar. Temas como la dualidad o el cuidado de la naturaleza, si bien se pueden encontrar y dar una lectura más extensa, son más un trasfondo generador de la trama inicial. Me veo tentado a darle 4 estrellas. Sin embargo, si no tuviera los aspectos negativos mencionados, fácilmente sería incluso un 4.5, pero no siendo el caso, se lleva la merecida calificación de 3.5 de 5 estrellas. Puede ser raro que prefiera que una serie que me gusta se haya cancelado, pero no es por especular, ya conocen la fama que tiene Netflix de hacer con todo lo que tocan. Así está más segura de burocracias creativas y de ella misma. En fin, ya sabes, suscríbete y checa mis otros videos. Estoy seguro que aprenderás muchísimo. Esta reseña fue posible gracias a J.R. Puente León. Gracias por tu aporte. Sin nada más que decir, por su atención muchas gracias.